palabras, decir mucho. Dice entonces a partir del versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y aquí acelera todavía más el ritmo y fíjate la velocidad de los consejos, ¿no? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis a los profetas, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y concluye ahí esta sección Pablo en el versículo 22. Pero si te das cuenta, no va a profundizar, no va a dar mucho detalle, sino simplemente va a dar consejos flash con pocas palabras, pero con mucho contenido. Orad, estar siempre gozosos, etcétera, 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 ¿no? No vamos a estar estudiando todos estos versículos que leímos, solamente quería mencionarlos para que nos demos cuenta el tono de lo que está escribiendo Pablo, ¿no? Vamos a estar estudiando, como te decía, a partir del versículo 12. Y, ¿sabes? Si tuviera que ponerle un título, generalmente le ponemos título a las predicaciones para ayudar a centralizar la enseñanza, yo le pondría los diferentes tipos de creyentes. Hay un hermano creyente argentino, lo puedes buscar ahí en YouTube, que hace este tipo de monólogos que están muy de moda, ¿no?, en nuestros días, pero a mí me gusta porque no es el monólogo grosero ni las parodias groseras que están por todos lados, sino que él hace, digamos, hace un poco de, no sé si sería burla o crítica de cómo llegamos a ser los cristianos a veces, ¿no? Y se llama Juan de Montreal, si quieres después lo puedes buscar, y tiene varios videos de los diferentes tipos de creyentes, ¿no? Y habla acerca del creyente que llega nomás a coquetear y que llega con la hermana y le dice, hermana, le doy un abrazo en el amor del Señor, permita saludarla con ósculo santo, ¿no? Y la hermana se queda así toda sacada de onda, y presenta ahí diferentes tipos de cristianos, ¿no? Pero ¿sabes lo que va a hacer Pablo acá en estos pocos versículos? Va a presentar, yo creo que por lo menos 4 diferentes tipos de cristianos, que los vamos a ir estudiando. Fíjate, a partir del versículo 12, dice aquí Pablo, comienza esta sección práctica, que prácticamente ya es el cierre de la carta. Comienza esta sección práctica con las palabras que había mencionado ya en el capítulo 4, versículo 1. Si te das cuenta, capítulo 4, 1 Tesalonicenses, versículo 1, va a iniciar exactamente con la misma idea. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesucristo. Así que en este versículo 12, capítulo 5, va a utilizar la misma introducción. Os rogamos, hermanos. De una manera como lo hemos estado viendo durante estas semanas, Pablo no aborda estos temas a manera de exhortación, a manera de reprensión a la iglesia de los tesalonicenses, sino que de una manera más amorosa lo plantea en forma de una petición o a manera de ruego. ¿Recuerdas? Pablo había tenido que salir de Tesalónica de una manera muy repentina. No le había dado tiempo de quizás despedirse de los hermanos o pasar más tiempo con ellos. Estaba muy preocupado y muy angustiado en su corazón por los hermanos en Tesalónica. Envía a Timoteo para que se entere del estado de la iglesia y regresa a Timoteo con, podríamos decir, un informe positivo o un informe muy favorable acerca de la fe de los tesalonicenses. Y hemos mencionado ya en algunas ocasiones que podemos percibir en esta carta que la iglesia de los tesalonicenses podría ser considerada como una iglesia ideal, como una iglesia ejemplar, porque no hay mayor reprensión, no hay mayor exhortación de Pablo hacia ella, pero sí
había algunos detalles que tenían que ser ajustados y estos versículos justamente nos van a dejar ver estos detalles que tenían que ser ajustados o que tenían que ser mejor. Así que Pablo les ruega, les pide a ellos como hermanos, no como apóstol, sino él poniéndose a la misma altura. Y recuerdas el contexto, ¿no? Por eso es tan interesante y tan hermoso estudiar los pasajes no fuera de su contexto, sino dentro de su contexto. En capítulos anteriores, Pablo había hablado de cómo se había comportado él con los tesalonicenses y pone estos dos ejemplos, que había sido como una nodriza que cuida con ternura a sus hijos, o también como un padre para ellos, ¿no? Así que en este mismo tenor, Pablo se dirige a ellos en calidad de ruego y como un hermano no de sangre, sino como un hermano de alma, para pedirle algunas cosas. Fíjate, lo primero que va a pedir Pablo, dice en el versículo 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y aquí comienza a describir lo que yo podría considerar que es el primer grupo de creyentes dentro de una iglesia. Ahora, este versículo es muy interesante porque hay diferentes interpretaciones y diferentes perspectivas. Algunos llegan a la conclusión en el estudio de este versículo en específico que se está refiriendo específicamente o exclusivamente a aquellas personas que están cumpliendo una labor de liderazgo dentro de la iglesia, o podríamos decir en nuestros términos que este versículo tiene que ver directamente con los pastores de una iglesia. Hay algunos que opinan que sí, que este versículo tiene que ver con el trabajo pastoral, y otros opinan que no necesariamente tiene que ver con el trabajo pastoral, sino que tiene que ver con todos aquellos que sirven dentro de la iglesia. ¿Por qué se llega a estas conclusiones? Bueno, cuando Pablo ahí en el versículo 12 dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, tiene que ver directamente con aquellos que están delante de la congregación, dando una dirección, dando un rumbo o una guía. Entonces muchos infieren que estas personas que presiden son específicamente los pastores y los líderes de una iglesia. Algunos opinan que no es así y también tiene su fundamento. ¿Ves? El apóstol Pablo generalmente cuando dirige una enseñanza a los líderes de una iglesia, él acostumbraba a utilizar ciertos términos que tú estarás familiarizado, ¿no? Utiliza, por ejemplo, el término diácono o el término anciano o administrador. Y esta palabra, aquellos que presiden, no es ninguna de las palabras que el apóstol Pablo utilizaría regularmente para referirse a un pastor, a un anciano, a un diácono o a alguien que está delante de una congregación. Así que por eso algunos dicen, ¿ves? No son las palabras que Pablo utilizaría para referirse específicamente a los pastores, pero algunos dicen, bueno, esta es una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribe, y al ser una de sus primeras cartas todavía no se había avanzado tanto, la iglesia era algo nuevo y no se había avanzado todavía tanto en cuanto a la estructura y podríamos decir el organigrama de una iglesia. Entonces, como todavía no estaba tan desarrollada la estructura y el organigrama y el funcionamiento operativo de una iglesia, muchos dicen, por eso Pablo todavía no va a utilizar ninguno de estos términos diácono, anciano, que va a utilizar más adelante, ¿no? Tú puedes estudiarlo, puedes llegar a la conclusión que prefieras, pero, ¿sabes? A mí me gustaría pensar que no tiene que ver única y exclusivamente con los pastores o ancianos de una iglesia, sino que tiene que ver con todos aquellos hermanos dentro de una congregación que, justo como lo dice el versículo ahí, que trabajan entre vosotros. Por eso yo creo que este primer grupo de creyentes que menciona Pablo en el versículo 12, si pudiéramos ponerle un adjetivo a este grupo de hermanos, yo los clasificaría como los hermanos productivos. Creo que es una palabra muy adecuada y que refleja lo que nos lleva a pensar este versículo. Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es un grupo de hermanos, de acuerdo a lo que yo puedo interpretar, no necesariamente el pastor o anciano, sino un grupo de hermanos que son productivos o que están trabajando. Y como regularmente hacemos, me gustaría ir
irme deteniendo un poquito en algunas de estas palabras para que podamos entenderlas mejor, ¿no? La idea de esta palabra, reconocer, se traduce como tener en estima, ¿no? Que se va a mencionar más adelante, perdón. No es la traducción que más se utiliza de la palabra reconocer. Lo que más frecuentemente tiene como significado esta palabra en original griego, reconocer, tiene que ver o indica el saber mediante la reflexión basada en intuición o información. Es un rollo que a lo mejor ni le entendiste, pero en este caso con reconocer significa eso, saber mediante reflexión basado en la intuición, en la información. Y quizás te voy a dar algunas otras palabras más que te van a ayudar a entender un poquito más lo que quería decir Pablo cuando dice reconocer a los que trabajan. Tiene que ver también con saber, tener información, entender, comprender, honrar, respetar, traer a la memoria y a la razón lo que hace este grupo de hermanos que trabajan. ¿Ves? La idea es esta, ¿no? Quizás generalmente nosotros vemos a las personas que nos presiden o a las personas que trabajan en la obra del Señor, podríamos sí mencionar a lo mejor de una manera más específica a los pastores y a los ancianos, y uno podría llegar a pensar qué es lo que hacen, ¿no? O a qué se dedican. Creo que no es el 2028, Luisito. Ya. El sonar de trompetas se está escuchando ahí, agarren sus cosas que nos vamos. No, todavía no, aguántanos tantito, dame una hora. O más, no, más una hora. Algunas personas, ¿sabes? En algún momento llegué a escuchar expresiones como, ¿y tú a qué te dedicas? Soy pastor. Ah, entonces no trabajas. O alguna expresión como, me gustaría ser pastor. ¿Por qué? Porque los pastores solo trabajan un día a la semana, ¿no? Esta idea que dice aquí el apóstol Pablo, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan, tiene que ver justo con todos estos conceptos que les acabo de mencionar, con saber, con tener información, con entender, comprender a lo que se dedica un pastor, a lo que se dedica un anciano o a lo que se dedica alguien que está trabajando dentro de una iglesia. Esta idea de reconocer, como te decía, tiene que ver con respetar, tiene que ver con honrar a aquellas personas que están trabajando y traerlos a la memoria. ¿Ves? Y estos pasajes son sumamente claros y sumamente prácticos, ¿no? Son cosas que nosotros podemos hacer. El hecho de reconocer a los que trabajan entre nosotros no es solamente, no pasa solo por el intelecto, decir, pues sí, yo reconozco que los que regularmente hacen las cosas son este, y el que se encarga de las finanzas es aquel, y el que trabaja en los discípulos es aquel, y los que están en la alabanza son aquellos. Va más allá de un mero acto intelectual, de reconocer físicamente a aquellos que están trabajando entre nosotros. Este reconocer tiene que ver con mucho más allá, tiene que ver con meterse en la vida de esas personas, saber lo que hacen, entender lo que hacen, reconocer lo que hacen, honrar lo que hacen, respetar lo que hacen y traerlos a la memoria. Ya no recuerdo hace cuánto tiempo, pero te voy a dar algunos ejemplos prácticos de cómo yo he sentido y cómo he percibido este reconocimiento por parte de la iglesia, ¿no? O por parte de algunos de ustedes. Hace algunos años teníamos, por ejemplo, un estudio ahí en casa de Free, de Luis, y uno de esos días que llegamos, no recuerdo exactamente los detalles, ¿no? Pero nos dijeron, bueno, creo que terminó el estudio, si no me equivoco, y la gente que estaba en el estudio, que prácticamente era gente que todavía no venía a la iglesia, que algunos de ellos todavía ni creían en Cristo, ni entendían el evangelio, nos dijeron, bueno, tenemos un regalo para ustedes. Creo que nos sentaron ahí en uno de los sillones de casa de Free, no me acuerdo si nos taparon los ojos, algo así, no me acuerdo los detalles, pero de repente empezaron a traer cosas y trajeron una despensa, ¿no? Y una despensa que con mi esposa nos hizo llorar porque fue un detalle que ni siquiera fue la despensa que generalmente se da con las cosas básicas, sino que trajeron cosas que nos hacía llorar porque son cosas que regularmente nosotros que nos gustan, pero que no compramos regularmente ni consumimos, ¿no?
detallitos de esos ricos que tú dices, pues no, lo compro una vez cada no sé cuánto porque no es una necesidad, ¿no? Y, ¿sabes? Este tipo de cosas me encanta cuando una de las traducciones de reconocer tiene que ver con recordar. Y yo pensaba en eso, ¿no? Quizás este grupo de este estudio estaban haciendo sus compras y ¿qué sucede? Que mientras hacían sus compras quizá recordaron a alguien que estaba trabajando entre ellos. Esa es la idea de reconocer, va, te digo, más allá de un mero acto intelectual o de un reconocimiento físico de quienes hacen las cosas, tiene que ver con este sentido de recordar y de honrar, ¿no? Yo soy bien garnachero y un día mi querido Javi me cuenta la historia de unas tortas en México, de esas que acá no, que en Querétaro no se consiguen. Discúlpenos los que son queretanos, pero no tienen tortas como las de allá de mi pueblo, ¿no? Y desde México, Javi me trajo una tremenda torta en un tupper así, que creo que me duró como no sé cuánto tiempo, la congelé y me la fui comiendo. Cada mes le daba un pedazo, no una rebanada. Pero te das cuenta, son cosas tan prácticas y ¿sabes? Me siento un poco mal en decir esto y mencionar esto porque quizás puede llegar a sonar, bueno, ¿qué nos estás queriendo decir con esto, no? Ya sé para dónde va este asunto. Pero, ¿sabes? Creo que son temas que muchas veces en el púlpito no se tratan justamente por lo mismo, ¿no? Porque uno le da pena, porque uno dice, ¿qué van a decir los hermanos o qué van a pensar? Pero Pablo era uno de los que trabajaban, es uno de los que trabajaron en medio de la iglesia de los tesalonicenses, y sabes, él no tuvo mayor reparo en decir, esto es lo que se tiene que enseñar, y aunque puede sonar mal, y aunque puede ser mal interpretado, este es el consejo que tengo que dar de parte de Dios. Así que, hermano, hermana, no me gustaría que con esto me malinterpretes y que mañana lleguen con una despensa, pero hay muchos hermanos que dentro de nosotros trabajan y que trabajan mucho. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Tenemos que reconocerlos, tenemos que acordarnos de ellos, tenemos que respetarlos, tenemos que honrarlos y tenemos que traerlos a la memoria. Ahora, ¿sabes? Quizás en este punto alguno podría decir, bueno, pero es que la realidad es que no es una persona que me caiga bien o no tenemos mucha afinidad, o quizás pueden surgir los argumentos que quieras como para pensar en no reconocer a aquellas personas que trabajan entre nosotros. Perdón, pero fíjate lo que dice el versículo, rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Mira, ahorita vamos a analizar un poquito algunas de estas otras palabras que se mencionan acá, ¿no? Pero el hecho del reconocimiento, el hecho de la honra, este hecho del respeto, no tiene que ver, escucha bien, con lo que la persona es, sino que tiene que ver directamente con lo que la persona hace. Es decir, nosotros honramos y respetamos y reconocemos a este tipo de personas que trabajan entre nosotros, no porque es Luis, no porque es Frida, no porque es Paco, no porque es Shana o Ricardo o Harumi. Reconocemos a la gente que trabaja entre nosotros no por lo que es, sino por lo que hacen. Por eso, fíjate, cuando Pablo utiliza la palabra que reconozcáis, hermanos, a los que trabajan entre vosotros, es una palabra que anteriormente ya nosotros habíamos estudiado ahí en 1 Tesalonicenses en el capítulo 1, en el versículo 3. ¿Ves? Cuando Pablo presenta la carta y dice que no dejaba de hacer oración por los hermanos en Tesalónica. ¿Por qué? Porque constantemente se acordaba de ¿qué? De la obra de vuestra fe, del trabajo, que es esta misma palabra, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. No es la primera ocasión en la que Pablo utiliza esta expresión trabajar, y si lo recuerdas, y si no lo recuerdas, lo recordamos juntos. Esta palabra trabajar tiene que ver con el hecho no solamente de desempeñar una función, sino que la palabra se traduce como una labor ardua que llega a producir molestia, que llega a producir fatiga. Este tipo de trabajo es un trabajo que al que lo realiza lo termina fatigando, cansando y dejando literalmente exhausto. ¿Ves? El reconocimiento y la honra y este hecho de
traer a la memoria y respetar a este tipo de personas no es por quién la persona es, sino por lo que la persona hace. Este tipo de personas, hermano, hermana, creo que algunos se dieron cuenta en el retiro. Había unos que, no estamos hablando de que algunos fueron a trabajar el viernes, estamos hablando de que un grupo de personas durante varias semanas, meses antes, estuvo yendo a trabajar, a cortar pasto, y todavía ese día, el día viernes, a la 1, a las 2 de la mañana, un grupo de personas seguían trabajando. No tiene que ver, te repito, con lo que la persona es, tiene que ver con un reconocimiento por lo que la persona hace. Y no solamente es un reconocimiento por lo que la persona hace, sino por el nombre de quien lo hace. ¿Ves? Más adelante lo menciona ahí Pablo, dice, y os presiden en el Señor. Yo tengo que reconocer y tengo que tener en grande estima y tengo que honrar a los líderes, a los pastores, a los diáconos, a la gente que está trabajando dentro de la iglesia hasta el cansancio. ¿Por qué? Porque lo hacen en el nombre del Señor. ¿Ves? Si quizás tú dices, es que este pastor que nos tocó no tiene nada de honorable, yo no veo ni siquiera un motivo para poder honrarlo. No lo tienes que hacer así. Tienes que honrar a las personas que nos presiden, tenemos que honrar a las personas que nos presiden. ¿Por qué? Porque Dios es el que las puso en ese lugar. Si no quieres honrar a la persona, no la honres, pero tienes que reconocer que esta persona está puesta en ese lugar de parte de Dios. Así que reconocer tiene que ver con honrar, respetar a los que trabajan, tiene que ver con aquellas personas que llegan hasta el cansancio, que llegan hasta la fatiga o a estar exhaustos por servir a la iglesia. Y este concepto de trabajo lo utiliza Pablo en muchas ocasiones, ¿no? Que trabajan y mire esta otra expresión, ¿no? Dice que trabajan, y a continuación, ¿qué dice? Que trabajan, ¿sí están ahí o ya se me fueron? O ya se los llevó el Señor y ni cuenta me di. Dice que trabajan entre vosotros. ¿Qué idea te transmite esto, mi hermano? ¿Ves? No dice que trabajan para vosotros. La expresión es totalmente diferente, que trabajan entre vosotros. Yo no sé qué te da a entender esto, pero a mí me da a entender lo siguiente. Los servidores de la iglesia no trabajan para nosotros, no son nuestros empleados. Quizá podríamos decir son empleados del Señor y trabajan para el Señor. Pero ¿qué se espera de una iglesia, querido y querida? Que todos estemos trabajando. Y este grupo de personas va a estar en medio de la congregación trabajando también, ¿sí? No es un grupo aislado, no es el grupo que tendría que hacer todas las cosas, aunque realmente a veces es como sucede, sino que de entre toda la congregación, dentro de toda una familia armónica, en donde hay unidad, en donde hay consenso, en donde hay objetivos, en donde hay propósitos, se está trabajando con un grupo de personas. A los que trabajan entre vosotros, y después viene, te digo, esta expresión que hay diferentes interpretaciones, y os presiden. Y aquí también te das cuenta de algunas de las responsabilidades o algunas de las funciones que van a cumplir los hermanos productivos. Trabajar entre la iglesia, presidir. Esta idea de presidir es muy sencilla de entender. Presidir tiene que ver con comprometerse a ayudar a la iglesia o trabajar guiando o conduciendo a la iglesia hacia un rumbo. No hay mayor significado de eso, ¿no? No solamente los que presiden, y añade aquí otra cosa, los que os presiden en el Señor. Esto también tiene diferentes interpretaciones y me encanta, ¿no? Una de las posibles ideas que quería transmitir Pablo, hablando de aquellos que os presiden en el Señor, algunos lo interpretan como aquellos que van por delante o que nos van dirigiendo en los temas de Dios. Es decir, o podríamos traducirlo, aquellos que espiritualmente van delante de nosotros y con su ejemplo nos van guiando espiritualmente en el Señor. Otras interpretaciones tienen que ver con un aspecto de autoridad, es decir, las personas que trabajan entre nosotros nos presiden, nos guían o nos dirigen, no lo hacen de acuerdo a sus propios criterios
o no lo hacen de acuerdo a su propia autoridad, lo hacen de acuerdo a la autoridad del Señor. Muchos llegan a pensar que la autoridad de un pastor o de un anciano o de un diácono lo da la iglesia, cuando realmente la autoridad de un líder dentro de la iglesia no lo da la iglesia, la autoridad la da el Señor. Por eso dice que os presiden en el Señor. ¿Cuál es la función de la iglesia? Es simplemente reconocer la autoridad que Dios le está dando a un anciano, a un líder o a un pastor. Pero la iglesia realmente no es la que da autoridad, la autoridad la da el Señor, y la iglesia simplemente reconoce esta autoridad dada por Dios. Así que cualquiera que sean las interpretaciones, hay un grupo de personas que trabajan hasta el cansancio entre la iglesia, que son nuestra guía, que son nuestra dirección, que son quienes nos conducen tanto en la parte espiritual como un ejemplo, tanto en la parte de guías por la autoridad que Dios les ha concedido. Dice a continuación que os presiden en el Señor y os amonestan. Esta palabra amonestar puede tener dos connotaciones. Tiene una connotación que mayormente es o podría resultar negativa, y tiene que ver con reprender a una persona por una mala conducta, como aquel hermano, ¿no?, que dice: si estás acostado en tu cama en estos momentos, hermano, analiza tu corazón. Tiene que ver con este sentido, ¿no? Es la idea de cuando, como en un partido de fútbol, a un jugador le sacan la tarjeta amarilla y le llaman la atención y dice: ¿sabes qué? Lo que estás haciendo, lo estás haciendo mal. Es exactamente esta misma idea de amonestar, reprender por una mala conducta o advertir sobre las consecuencias de una acción incorrecta, ¿no? Y cuántas veces a uno le toca como pastor decir: mira, hermano, yo creo que no es por ahí, yo creo que no es por ahí, pide consejo, espérate un poco, quizás en una relación o en algún negocio. Y muchas veces, tristemente, no se escucha la amonestación y sucede lo que se le había advertido a la persona, ¿no? A uno le dan ganas de decirle: ves, te lo dije, ¿no? Pero bueno, nos las tenemos que aguantar, ¿no? Esa es una connotación, la connotación negativa. Quizás a ti te ha tocado, ¿no? Que algún hermano llega a ti y te diga: ¿sabes qué, hermano? Estás haciendo esto, está mal, o hiciste esto que me ofendió. Yo lo he hecho y lo han hecho conmigo aquí dentro de la congregación y se los agradezco. Hiciste algo incorrecto, o transmitiste esto y lo transmitiste mal, o lastimaste a cierta persona. Ese es el sentido negativo de la palabra amonestación. Y la connotación positiva de amonestación también puede traducirse como simplemente instruir, enseñar o dar consejo, ¿no? Pero tiene estos dos sentidos, la idea de amonestar, ¿no? Ahora, fíjate bien, porque más adelante vamos a mencionar algo también al respecto, pero si este pasaje, si este versículo 12, lo interpretamos como que aquellos que presiden se refieren a los pastores de una iglesia o a los ancianos de una iglesia, ¿cómo tendríamos que interpretar este hecho de amonestar? Bueno, tendríamos que interpretar que el amonestar, llamar la atención o reprender, o si quieres verlo, instruir o enseñar, sería labor única y exclusiva ¿de quién? Del pastor o del anciano. Por eso mi interpretación de este pasaje es que no necesariamente tiene que ver solo con ancianos o con pastores, porque entonces esto significaría que la iglesia en conjunto quedaría exenta de esta labor de exhortar y amonestar. Si nosotros interpretamos que este pasaje no es exclusivo de pastores y ancianos, nos lleva entonces a concluir que la labor de amonestación dentro de una iglesia, ¿quién la tiene que hacer? Todos. Es una labor en conjunto, es una labor que tiene que realizar toda la iglesia. Hace algunas semanas, un matrimonio joven de aquí de la iglesia percibió algo de otra familia y me encantó, ¿no? Porque de una manera tan sincera y tan respetuosa, me dijeron: oye, queríamos consultarte, pero depende de lo que tú nos digas, queremos saber si tú consideras prudente que nosotros le hablemos a estos hermanos para preguntarles cómo están. Y yo por dentro me saltó el corazón de alegría y dije: pero por supuesto, eso es lo que no se necesita autorización del pastor para hacer eso, es una labor que todos tendríamos que estar haciendo, ¿no?
Entonces, la labor de los que trabajan entre nosotros tiene que ver con una labor de trabajo físico hasta la fatiga. No lo mencioné, pero cuando Pablo dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, la mayoría de las ocasiones en las que Pablo utiliza esta palabra trabajo está relacionado a un trabajo físico y mayormente relacionado con las manos, ¿no? Qué interesante, cuando Pablo dice en capítulos anteriores que él había trabajado para no ser carga a la iglesia, dice que había trabajado con sus manos. Entonces, trabajar tiene que ver con labores físicas. Este grupo de personas no solamente trabajan físicamente, presiden o son una guía o dan dirección, y también tienen el labor o la función de amonestar, que entonces lo entendemos como llamar la atención, advertir o como instruir y enseñar. Y dice a continuación, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Ves? Una vez más, este grupo de personas no las tenemos en estima por quiénes son ellos, sino por causa de ¿qué? De la obra que ellos realizan. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No tiene que ver con cualidades personales, no tiene que ver con afinidad. Esta mucha estima pasa por el hecho de reconocer la obra que ellos están realizando, ¿no? Otras palabras interesantes aquí en este versículo, otras ideas interesantes, dice que tengáis en mucha estima. Esa palabra o esa frase de mucha estima es una palabra que Pablo ya había utilizado anteriormente también, no sé si la recordarás, cuando él dice que hacía oración por los tesalonicenses, ¿recuerdas? Dice que oraba noche y día, es decir, durante el periodo del día, las 12 horas del día y las 12 horas de noche, y dice, utiliza esta misma expresión, hablando de mucho o mucha estima, y se traduce más literalmente, mucha estima tiene que ver por encima de lo abundante, ¿ves? No es solamente la estima que le tendrías a cualquier persona, sino que tiene que ser una estima y una honra que va mucho más allá de lo que normalmente nosotros estimaríamos a una persona, ¿no? ¿Por qué? Bueno, dice ahí, por amor, por causa de su obra. Después termina este versículo diciendo, tened paz entre vosotros. Aquí también hay algunas formas de interpretarlo. Una interpretación es tener paz en el contexto de la iglesia, los unos con los otros, pero si este versículo tuviese que ver específicamente con pastores y ancianos, tendría que ver con evítate problemas, evítate disputas, evítate confrontación con tus pastores y con tus ancianos. Ten paz con ellos, ¿no? Versículo 13, y ahí vamos a encontrar, apenas hemos visto un tipo de creyente, el creyente productivo, pero no se preocupen que ahí en el siguiente versículo encontramos a los siguientes tres. Dice, también rogamos, hermanos, utiliza la misma palabra que utilizó en el versículo 12, dice que amonestéis a los ociosos. Ese va a ser el segundo grupo de personas. El primer grupo de personas son aquellas personas que trabajan, es decir, aquellas personas que son productivas. Este segundo grupo de personas los menciona Pablo como aquellos que son ociosos. Y este tipo de personas podrían, esta palabra perezosos tiene que ver con una idea bueno, más bien ya se dije, esta palabra ociosos tiene que ver con aquellos que son perezosos. Contextualmente, si tú recuerdas, había un grupo de creyentes fanáticos escatológicos, que como entendían que la venida del Señor ya estaba cerca, ¿recuerdas qué había sucedido con ellos? ¿Cómo habían respondido estos hermanos ante la enseñanza de que la venida del Señor estaba cerca? Habían dicho, cerramos negocio, ya no hacemos nada, nos sentamos en la silla, prácticamente ¿para qué? Para esperar a que el Señor venga. Es justamente este tipo de personas a la que está haciendo Pablo referencia, que amonestéis a los ociosos, es decir, aquellos que son perezosos. Esta palabra ocioso, se utilizaba dentro del contexto militar para referirse a dos tipos de soldados. Uno era el tipo de soldado
que mientras que el resto de los soldados o el resto del pelotón caminaba o marchaba al unísono, cuando un soldado perdía el paso o perdía el ritmo o era desordenado, se utilizaba esta misma palabra de ociosos. No solamente se utilizaba esta palabra en el contexto del soldado que perdía el paso o que iba en desorden de acuerdo al resto del pelotón, perdón, sino que se refiere también esta palabra a aquellos no solamente que habían perdido el paso dentro del ejército, sino a aquellos que habían literalmente desertado del ejército. Y eso es lo que había pasado con algunos creyentes ahí en la iglesia de Tesalónica. Prácticamente, mientras que el resto de la congregación trabajaba, se esforzaban, eran reconocidos por la obra de su amor, por la constancia en su esperanza, había otros que al parecer habían perdido el ritmo, caminaban diferente o en desorden, o en otras palabras, había un grupo de creyentes ociosos que habían desertado de lo que el resto de la congregación estaba realizando. Primer grupo de personas, entonces, los productivos. Segundo grupo de personas, muchas gracias. Segundo grupo de personas, entonces, serían los perezosos, los que literalmente ya no hacían nada, que habían desertado, los que ya no estaban produciendo o que no estaban aportando literalmente nada a la iglesia. Quizás otros aportaban, quizás otros hacían su contribución, pero había un grupo de hermanos que si estaban o no estaban, daba igual, porque no contribuían en nada a la iglesia. Aquí en la IBM Querétaro no tenemos ninguno de esos, todos gracias a Dios aportan algo, y no tenemos ninguno que no aporta nada a la iglesia, que es ocioso o que ha desertado. ¿Qué dice el apóstol Pablo que se tenía que hacer con ellos? Dice amonestar a los ociosos, amonestar a los perezosos. Es decir, tienes que sacarle la tarjeta amarilla, tienes que llamar su atención y decirle, hermano, ¿sabes qué? Que te veo que hace tiempo perdiste el ritmo y estás viviendo una vida desordenada, que no estás marchando al mismo paso que estamos marchando los demás. Prácticamente, mi querido hermano o hermana, siento que desertaste ya de las filas de nuestro ejército de la iglesia. Hay que sacarle la tarjeta de amonestación, pero también recuerda, amonestar tiene con esta idea de instruir y tiene con esta idea de enseñar y tiene que ver con el concepto de acompañarle. Tercer grupo de creyentes, los ociosos son los que hay que amonestar, y después dice que alentéis a los de poco ánimo. Tercer grupo de personas, entonces, los de poco ánimo. Es decir, grupo de personas que quizás todavía no han desertado, pero que quizás por circunstancias, a lo mejor estos creyentes de Tesalónica habían perdido familiares queridos, estaban atravesando persecución, y era muy normal y era muy entendible que muchos de ellos estuvieran con poco ánimo en lo que estaban haciendo. Podríamos decir también, de alguna otra manera, los pusilánimes. Son literalmente los que tienen el alma pequeña, esa sería la traducción. En todas las comunidades hay hermanos desanimados que temen lo peor. Pero también debe haber cristianos siendo animados y ayudar a otros. Esta idea que dice Pablo acá, de alentar a los de poco ánimo, tiene que ver con esto, con la idea de animar, con la idea de estimular y con la idea de consolar. Un hermano que tiene poco ánimo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que echarle porras, hay que decirle, hermano, vamos, sí se puede. El Señor está muy pronto a regresar, nos queda muy poquito tiempo acá, así que hay que echarle ganas. Este tipo de hermanos de poco ánimo, basta con que les demos un empujoncito, con que quizás los involucremos, con que empecemos a estimularlos, con que empecemos a consolarlos. Y son hermanos que de una manera quizás muy rápida van a retomar el paso y van a ser animados para continuar, ¿no? El cuarto grupo de personas, que está también aquí en este versículo, dice que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, dice al final. Cuarto grupo de personas, entonces, los que, podríamos decir, los que tienen poca fuerza. Tenemos a los productivos, tenemos a los perezosos, tenemos a los de poco ánimo y tenemos a estos que tienen poca fuerza. ¿Ves?
acá ya no pasa por una cuestión de ánimo, de estar animado o estar animado. Quizás son personas que de alguna manera sí están estimulados, quizás son personas que sí están animados a hacer cosas, pero no tienen la fuerza necesaria como para hacerlo. Quizás es el grupo de personas que a lo mejor son nuevos en la fe o que no han madurado lo suficiente como para tener la fuerza necesaria como para poder ser productivos dentro de la iglesia. Esta idea de los de poca fuerza significa ser de apoyo a través de los consejos prácticos y precisos, ¿no? Tiene esta idea de los de poca fuerza, la idea, ¿qué es lo que hay que hacer con ellos? Es ayudarlo, y la idea acá de justamente de sostener a los débiles, creo que es muy gráfica, como cuando alguien se lastima una pierna, por ejemplo, o una extremidad y tiene que utilizar muletas o tiene que utilizar un cabestrillo. Hay personas así, hay personas que quizá tienen el ánimo, tienen la disposición, pero tienen poca fuerza. ¿Qué es lo que hay que hacer con estos hermanos? Prácticamente servirles de muleta, que se recarguen en uno y estar ahí constantemente apoyando, ¿no? Para con los de poca fuerza. Ahora, lo habíamos mencionado antes, pero te das cuenta que acá, y quiero llamar tu atención a esto, lo mencionamos ya. Desde mi punto de vista, Pablo no se está refiriendo, quizás el versículo 12 podría ser un poquito más difícil de interpretar por la palabra presiden, pero acá en el versículo 13 ya no hace ninguna mención a hermanos que presiden, o voy a ponerlo así, en el versículo 13 no encontramos ningún argumento, o yo no encuentro ningún argumento que me haga pensar en que esta labor de alentar, de animar y de sostener sea una labor que le competa única y exclusivamente a los pastores, a los ancianos o a los líderes de las iglesias. ¿Encuentras algún argumento para entender eso? Versículo 13. No. ¿Qué significa entonces, mi hermano? Que esta es una labor que tiene que hacer necesariamente toda la iglesia. Es una responsabilidad de todos, porque, ¿sabes? Cuando nosotros somos como un cuerpo, y en un cuerpo todos nuestros órganos y todos los elementos de nuestro cuerpo, músculos, venas, arterias, a nivel neuronal, todo está conectado. No hay absolutamente una cosa que sucede en una parte de nuestro cuerpo que no afecte al resto de nuestro cuerpo, ¿no? Y quizás has visto esos programas que te dicen, me duele la cabeza. Ah, es porque tienes un problema en el dedo gordo de tu pie que hace que camines chueco, y eso te afecta a las piernas y te afecta a la columna vertebral, y eso hace que te llegue hasta el cerebro, ¿no? Y a veces dices, pero ¿cómo? Si es, o sea, es algo que pensé que era de la cabeza, ¿qué tiene que ver el dedo gordo de mi pie, no? Pero la realidad es que es así, el cuerpo es así. No hay una cosa, te repito, que suceda en alguna parte de nuestro cuerpo que no afecte al resto. No hay ninguna cosa que suceda en tu vida, hermano o hermana, que no afecte el resto del cuerpo, de la iglesia. Todo lo que sucede con tu vida, todo lo que haces, todo lo que dejas de hacer, va a afectar a la iglesia, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, para mí es sumamente claro que toda esta labor de acompañamiento a este grupo de personas, a los que ya de plano desertaron, a los que son perezosos, a los que tienen poco ánimo y a los que tienen poca fuerza, es una labor que tenemos que realizarla en conjunto, y es la única forma en la que va a avanzar la iglesia. Termina Pablo acá este versículo diciendo que seáis pacientes para con todos, y pone la cereza ahí en el pastel. Y qué expresión tan atinada, ¿no? Porque Pablo de alguna manera nos deja ver que sea como sea, cada uno de nosotros estamos en un proceso. Ya sea que estés en el grupo de los productivos, ya sea que estés en el grupo de los perezosos que ya desertaron, que van caminando por su propio rumbo, ya sea que estés en el grupo de los que perdieron el ánimo, que tienen poco ánimo, o ya sea que estés en el grupo de a lo mejor los que sí tienen ánimo y quieren hacer las cosas, pero tienen poca fuerza. ¿Qué significa? Cada uno de nosotros estamos
dentro del mismo proceso. Por eso Pablo engloba todo lo que está enseñando aquí en estos versículos y dice que seáis pacientes para con todos. Tenemos que entender eso a final de cuentas, ¿no? Cada uno de nosotros estamos en un proceso y estamos en un proceso diferente. Y a veces es sumamente fácil ver al hermano o a la hermana y quizás ver los errores o los pecados o el carácter del hermano o la hermana y comenzar a criticar y comenzar a juzgar. Paciencia. Este hermano o hermana, a quien con tanta facilidad criticas y juzgas, está en un proceso igual que tú. Y sabes, dentro de estos procesos, quizá en algún momento este hermano se va a convertir en productivo y tú vas a llegar a un punto en el que vas a perder tu ánimo. Vas a tener poco ánimo o va a haber un momento en el que vas a tener poca fuerza. Y los papeles se van a invertir. Y ahí vas a entender que lo que el hermano estaba viviendo era parte de su proceso y que lo que nosotros tendríamos que haber hecho como iglesia es haber sido pacientes. Por eso Pablo dice, os rogamos, comienza el versículo 12, comienza el versículo 13 con la misma idea, que seáis pacientes para con todos. Y ¿sabes qué difícil es esto, no? Hay personas con las que cuesta menos, pero hay personas con las que quizás su proceso es más lento y nos va a tocar ser mucho más pacientes con esas personas. El siguiente versículo dice, ya estamos terminando, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y ahí Pablo prácticamente va a dar pie a la siguiente sección de consejos prácticos, ¿no? Acá en estos primeros versículos 12 y 13, básicamente va a hablar de grupos específicos y consejos específicos. ¿Qué se tiene que hacer con los productivos? Hay que reconocerlos, hay que tenerlos en mucha estima, hay que honrarlos, hay que recordarlos, hay que entender el trabajo que ellos hacen, no por lo que ellos son, sino por lo que ellos hacen. Ya entendimos qué se tiene que hacer con aquellos que son perezosos, hay que amonestarles por su ociosidad. Ya entendemos lo que hay que hacer con los que tienen poco ánimo, hay que alentarlos, hay que estimularlos, hay que animarlos. Y ya entendimos lo que hay que hacer con los que tienen poca fuerza. Hay que ser su muleta, hay que ser su cabestrillo, hay que ser la persona, tenemos que convertirlos en la persona en la cual quizás se van a apoyar por un poco de tiempo. Y los siguientes versículos, Pablo entonces va a hablar de generalidades, responsabilidades que la iglesia de los tesalonicenses tenía que cumplir para con todos, los unos con los otros, ¿no? Y te vas a dar cuenta que los consejos que vienen a continuación ya van a ser consejos muy generales para el resto de la congregación. Así que bueno, tipos de creyentes en la iglesia. Tú estás en alguno de estos cuatro, yo estoy en alguno de estos cuatro grupos de personas. Y la idea es que justamente eso, que sea un proceso. ¿Qué significa? Que no puedes vivir toda tu vida siendo el perezoso, el que no produce. No puedes vivir toda tu vida siendo el de poco ánimo. Ay, mi hermano, pues es que ya ni quiero echarle ganas porque pues, las cosas aparte están bien mal y toda la vida es así, ¿no? Y tampoco puedes vivir toda tu vida apoyándote en alguien más. ¿Ves? Quizás hay gente que en los momentos que tienes poca fuerza, en los momentos en los que estás comenzando tu caminar con el Señor, seguramente hay alguien que te discipula, seguramente hay alguien que te llama, que te va a visitar, pero mi hermano, no puedes nacer y morir con una muleta o con un cabestrillo. No puedes ofenderte porque, es que ya no me habló. Tiene que haber un momento en el que sueltas la muleta, tiene que haber un momento en el que sueltas el cabestrillo y tú te conviertes en el apoyo que otra persona necesita. No puedes vivir toda tu vida siendo discipulado, no puedes vivir toda tu vida siendo aconsejado, bueno, que realmente toda nuestra vida tenemos que ser aconsejados, pero no puedes vivir todo el tiempo
buscando consejos sin convertirte tú en algún momento en alguien que brinde el consejo. Lo entendemos como un proceso en el cual tenemos que ser pacientes, pero en algún momento se tiene que avanzar a otro paso, ¿no? Si llevas toda tu vida como hijo de Dios en la pereza, siendo improductivo, si llevas toda tu vida desanimado o si llevas toda tu vida sin fuerza, tendrías que analizar realmente si entras dentro de la categoría de estos 4 grupos de creyentes, ¿no? Se requiere paciencia, pero entender que es un proceso del cual uno tiene que ir avanzando, ¿no? Así que bueno, la próxima semana, si Dios así nos lo permite, y si no viene antes, vamos a analizar en detalle algunos de estos consejos rápidos, en pocas palabras, pero que tienen mucho contenido. Vamos a terminar este tiempo orando a Dios. Querido Padre, te damos gracias porque a través de estos versículos tú probablemente nos haces analizar qué tipo de creyente estamos siendo. Y Dios, mi deseo, y estoy seguro que es tu deseo también, es que cada uno de nosotros nos convirtamos en creyentes productivos. Dios, líbranos de pensar que esta tarea de estimular a otros, de darle fortaleza al que no la tiene, de amonestar al que está siendo perezoso, líbranos de pensar que es una labor que solamente le corresponde a los pastores o a los líderes de la iglesia. Ayúdanos a entender que como un cuerpo, esta es una responsabilidad de cada uno de nosotros y que lo que hagamos o dejemos de hacer siempre va a afectar a la iglesia, ya sea para bien o para mal. Danos paciencia para con aquellos que quizá su proceso es un poco más lento, recordando, Dios, que de la misma forma tú eres paciente para con nosotros en nuestros procesos. Dios, te agradecemos por este tiempo, por la enseñanza de tu palabra en esta hora. Dios, y como siempre te pido que podamos salir de este lugar con una idea clara y práctica de cómo poder obedecer lo que escuchamos el día de hoy. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.